Buenas tardes, compañeros. Yo soy Sofía Solano, interna de pediatría de la Universidad Autónoma de Centroamérica, y hoy voy a hablar sobre síndrome nefrótico y glomerulonefritis post-streptocócica. Ok, en el cronograma de cada una de las enfermedades vamos a hablar sobre la descripción, la epidemiología, la etiología, la patogenia, diagnóstico laboratorio, tratamientos, complicaciones y el pronóstico y seguimiento de estas. Ok, primero voy a hablar sobre el síndrome nefrótico. Este síndrome se define como una condición clínica con un conjunto de proteinuria de 40 miligramos por superficie corporal por hora, hiperlipidemia con hipercolesterolemia de más de 250 miligramos por decilitro, hipoproteinemia con hipoalbuminemia de 2,5 miligramos por decilitro y un edema. Esta es la carita típica del niño que llega con un síndrome nefrótico, un edema palpebral. Ok. Dentro de la epidemiología, tenemos que, bueno, la incidencia en la población pediátrica menores de 16 años es de 2 a 7 casos por 100.000 niños por año. Es baja. Se presenta más en niños entre 2 a 8 años y con una máxima incidencia entre 3 a 5 años. Y es 2 veces más frecuente en varones. Ok, con respecto bueno, a la etiología, bueno, generalmente se puede dividir en primario y en secundario. En primario tenemos el idiopático. En el idiopático tenemos la nefropatía por cambios mínimos, que esta es una ausencia de anomalías glomerulares al microscopio. Es típico de los pacientes corticosensibles y la causa más frecuente del síndrome nefrótico. También tenemos como primario los casos congénitos y genéticos. Y secundario, se refiere secundario, puede ser a otras nefropatías, como la glomerulonefritis aguda, a enfermedades sistémicas como el LES, la diabetes mellitus, la artritis, a secundario a enfermedades infecciosas como la malaria, citomegalovirus, VIH, secundario a neoplasias como la leucemia, linfoma de Hodgkin, o secundario a fármacos, como los AINES o las sales de oro, por ejemplo. Ok, entremos en la patogenia. Un recuento general de cómo es el glomérulo. Acordémonos que el glomérulo tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. Entonces, por esta arteriola viene sangre que va a ser filtrada. Para ser filtrada, ocupa de la membrana basal glomerular y de los podocitos. Los podocitos tienen unos pedicelos, que son como unos piecitos. Esto forma una membrana de filtración. Entonces, eh, ciertas cosas que pasan por la arteriola no se pueden filtrar y pasar a la cápsula de Bowman y luego al túbulo proximal. Se quedan dentro, como por ejemplo las proteínas. También la membrana basal glomerular tiene una carga negativa y digamos las proteínas también. Entonces se repelen y no pasan. Pero en el síndrome nefrótico, acá en esta imagen tenemos, esta es la arteriola que es fenestrada, aquí está la membrana que ya expliqué tiene carga negativa y aquí están los podocitos. Vean que los podocitos tienen estos piecitos, que son los pedicelos. Entonces, en el síndrome nefrótico se refiere a una podocitopatía. Entonces, se da un colapso de este citoesqueleto, del podocito y de la membrana basal, lo que da que, por ejemplo, la membrana pierda electronegatividad y el podocito, los pedicelos se retraigan. Entonces, como, como que esta ranura que se forma se abre más. Como pierde electronegatividad, cosas como las proteínas pueden pasar. Entonces, cuando las proteínas pasan, da la proteinuria. Cuando las proteínas se nos van y ya no están en sangre y las medimos en sangre, nos dan hipoproteinemia. El hígado reacciona a esta hipoproteinemia y dice, necesito compensar proteínas. Entonces, el hígado entra a compensar y forma lipoproteínas, que es un poco como más fácil para el hígado hacerlo, dando la hiperlipidemia. Ahora, cuando se abren más y pasa
todas estas proteínas, resulta que también pasan otras cosas que nos pueden llegar a dar complicaciones, como por ejemplo que se vayan antitrombina 3 y proteína C y S. Eso nos da un riesgo de que el niño presente trombosis. Y también se nos va las inmunoglobulinas. Entonces el niño también tiene mayores riesgos de padecer enfermedades infecciosas. Ahora, en esta ranura del pocito también existen otras proteínas que algunas veces no funcionan bien. Y no funcionan bien, pero es por una característica genética. Entonces, esa sería la causa del síndrome nefrótico que el niño me está presentando en este momento. Ok, aquí hablamos de la proteinuria, hipoproteinemia y hiperlipidemia. Nos falta la cuarta, que es el edema. Uno pensaría, bueno, se fueron las proteínas, hubo un desbalance hidrostático en, en la arteriola y por eso el edema. No. Resulta que la teoría de overflow dice que el edema se produce por una alteración del balance tubular renal, porque hay una retención de sodio y de agua. Entonces, el túbulo contorneado distal, cuando se une con el túbulo colector, tiene una hiperactividad de los canales de sodio y de la bomba sodio y potasio en el borde basal. Entonces, jala el sodio y recordemos que todo lo que jala sodio, jala agua. Entonces, hay una hipervolemia y hay una supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso da un aumento en la presión hidrostática capilar, lo que da una alteración de las fuerzas de Starling, lo que me lleva al edema del niño. Dentro de las manifestaciones clínicas y siguiendo la línea del edema, el edema suele notarse primero en la cara y en los párpados inferiores. Después se suele presentar en las extremidades, como el niño que estamos viendo, y después se puede presentar en los genitales. Incluso pueden hacer edema en abdomen, lo que se traduce a ascitis. Las otras manifestaciones son la hipoalbuminemia, la hiperlipidemia y la proteinuria masiva, que fue lo que ya expliqué. Hay otros signos menos frecuentes, puede ser la hematuria, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. Para el diagnóstico necesitamos la historia clínica y los signos del paciente. En el momento en el que estamos sospechando un síndrome nefrótico porque el niño está con un edema facial, por ejemplo, entonces enviamos un examen general de orinas y hacemos una cuantificación de proteínas. Acordémonos que tienen que haber más de 40 miligramos por superficie corporal por hora. Entonces, ese rango se llama proteinuria en rango nefrótico porque es una proteinuria masiva. También vamos a medir la albúmina porque se está yendo, entonces vamos a tener una disminución en la albúmina sérica. Vamos a hacer el panel de lípidos, como ya expliqué que lo compensa el hígado, entonces vamos a tener generalmente hipercolesterolemia. Y si queremos saber cuál es la causa que le está produciendo este síndrome al niño, podemos hacer un recuento de células sanguíneas, pruebas de hepatitis B y C, componentes del complemento C y anticuerpos antinucleares, en caso de que sospechemos que sea secundario. A niños que nos están presentando ciertos problemas como hipertensión o estamos dudando cuál es la causa, podemos hacer estudios genéticos, podemos utilizar un ultrasonido renal, podemos hacer una radiografía de tórax en dado caso de edema, por sospecha de edema, y podemos hacer una biopsia de riñón. Generalmente no se hace la biopsia de riñón de primera, se hace solo en niños seleccionados con complicaciones. Perdón. Dentro del tratamiento tenemos dos objetivos en el tratamiento del síndrome nefrótico. Tratar las complicaciones agudas y obtener remisión completa del síndrome y prevenir las recaídas y las complicaciones, porque el síndrome nefrótico tiene bastantes recaídas. Entonces, generalmente vamos a recomendar una actividad física ligera porque tenemos que evitar que el paciente esté completamente en cama por el riesgo de trombosis, porque como ya expliqué, se nos fugan proteínas, entonces el niño tiene más riesgo de coagulopatías, entonces si se encama va a tener más riesgo de trombosis.
La restricción de sodio y una moderada en líquidos, porque como ya dije, el edema se genera por la retención de sodio que jala líquido, entonces vamos a quitar el sodio de la alimentación para no sobrecargar. En caso de edema incapacitante y con una corrección de la hipovolemia, vamos a dar furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis o amilorida de 0,5 a 0,7 miligramos por kilogramos por día en 2 tomas. Pero esta no se da si tiene una alteración en la función renal, si ya está presentando una enfermedad renal aguda, ¿verdad? Para la hipoalbuminemia, eh, se puede dar cero albúmina al 20% pobre en sal, de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo intravenosa en 2 a 4 horas, unas 2 veces al día. Y se administra la furosemida en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo intravenoso después de eso. Pero esto solo se da en síndrome nefrótico congénito, con una hipovolemia clínica con taquicardia y hipotensión arterial. Para el tratamiento como tal del síndrome nefrótico, entonces vamos a utilizar corticosteroides. En inicio, la corticosteroide vamos a usar la prednisona de 60 miligramos por superficie corporal por día durante 4 semanas. Después vamos a disminuir a prednisona 40 miligramos por superficie corporal por día por otras 4 semanas. Ahí llevamos 8 semanas. Y se vuelve a disminuir a las 8 semanas de 10 a 15 miligramos por superficie corporal por día cada 2 semanas hasta que suspendamos el medicamento. Esto para evitar el riesgo de que el niño se haga córtico dependiente o córtico resistente. Ok, ¿qué es eso? El niño puede reaccionar al tratamiento como esteroide sensible o esteroide resistente. Cuando es esteroide sensible es que la proteinuria se está resolviendo. Pero cuando es resistente, es que después de esas 8 semanas de tratamiento con prednisolona, la proteinuria no mejora. También podemos clasificar según la recaída que el niño tenga. Puede ser el niño corticosteroide con una recaída o con recaídas infrecuentes. Esto significa que el niño solo recayó 2 veces en 6 meses o 3 veces en un año. Y la proteinuria se está resolviendo con los corticosteroides. Las recaídas frecuentes es cuando tenemos un niño que nos recae más de 2 veces en 6 meses y más de 3 veces en un año o más de 3 veces en un año. Cuando decimos que el niño es corticodependiente, cuando el niño está recayendo, cuando se están bajando las dosis de la prednisolona. Y estaba mejorando, la proteinuria estaba mejorando, pero rebajamos más los corticosteroides y el niño recayó con proteinuria. Y los corticoresistentes tardío es cuando inicialmente el niño tuvo el síndrome nefrótico inicial, ¿verdad? El primer caso. Fue corticoresistente, respondió bien a los corticoides, a los corticosteroides y le fue bien. Después recayó y en esa recaída no fue sensible, y se volvió corticoresistente. Ahora, el síndrome nefrótico tiene algunas complicaciones, según la fisiopatología que hablé. El edema, la hiperlipidemia mantenida, donde tendremos que dar un tratamiento al niño por mucho tiempo. Puede tener riesgos de trombosis, como ya expliqué. Puede haber trombosis de la vena renal, de trombosis de venas profundas y embolia pulmonar. Generalmente la trombosis de la vena renal es la que más llega a causar una lesión renal que puede llevar a una enfermedad renal crónica y terminal. Las infecciones son complicaciones porque, como ya expliqué, se nos fugan las inmunoglobulinas y otras células del sistema inmune. Y puede haber efectos adversos a los medicamentos que le estamos dando. Como estamos dando esteroides por mucho tiempo, pueden haber efectos adversos a estos esteroides. Uno es que, por ejemplo,
también hay inmunosupresión. Aparte que el niño está perdiendo, también tiene la complicación con el esteroide de la inmunosupresión, pero en realidad se dice que funciona los corticosteroides por eso. Los diuréticos por albúmina, en el momento en el que se le da albúmina al niño, y por agentes salvadores de esteroides. Ok, ¿cuál es el pronóstico y el seguimiento del síndrome nefrótico? Desde la introducción de los corticosteroides, la mortalidad general ha bajado de un 50% a 2 a 5%. Está mejor. A pesar de esto, puede llegar a ser una enfermedad crónica y puede estar recurrente. Entonces, la mayoría de los pacientes pueden tener mayor morbilidad y puede incluir que se esté hospitalizando, que la carga del seguimiento para los médicos y para los papás. La administración de medicamentos asociados a efectos adversos, perdón, del síndrome, que esté teniendo las altas recaídas. Más del 60% de los pacientes recaen y que la enfermedad tenga una progresión a enfermedad renal crónica e insuficiencia renal terminal. Entonces, el pronóstico varía dependiendo mucho de cada niño y la presentación clínica que tenga y de lo que expliqué de si se vuelve córtico resistente o no, o córtico dependiente. Ok. Sobre la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. La glomerulonefritis es un trastorno mediado por factores inmunológicos que afecta principalmente al glomérulo y se caracteriza acá por hematuria, por hipertensión, por edema y por insuficiencia renal. Ok, dentro de la epidemiología, la causa común de la glomerulonefritis postinfecciosa es el estreptococo. Pero los casos por estreptococo han ido mejorando en países desarrollados por las mejoras en las condiciones higiénicas, por el uso de los antibióticos y porque hay mayor reconocimiento de la glomerulonefritis. Se estima que hay 470.000 casos nuevos por año y 97% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo con ciertas condiciones de vida un poco más complicadas. Suele presentarse en niños entre 4 a 14 años y tiene una mayor incidencia en hombres, igual que el síndrome nefrótico. Dentro de la etiología, como dije, generalmente es por estreptococo beta hemolítico, grupo A, B y C, pero pueden haber otros agentes etiológicos que nos pueden llegar a dar glomerulonefritis. Una cantidad de bacterias, acá neumococo, por ejemplo, el meningococo, pseudomonas, la tuberculosis. Dentro de los virus, aquí tenemos, por ejemplo, el Coxsackie, hepatitis B y C, la influenza, la paratoiditis, sarampión, varicela, rubiola, VIH, por ejemplo. Dentro de los parásitos tenemos aquí el toxoplasma, la leishmaniasis, la trypanosoma. Y dentro de los hongos tenemos, bueno, cándida, coccidioides y histoplasma. Son algunos agentes que se han descrito como etiologías de la glomerulonefritis. Ok, generalmente es por estreptococo beta hemolítico. Entonces, a veces se presenta que el niño tiene una faringoamigdalitis bacteriana y después de 1 a 2 semanas está presentando la glomerulonefritis. O cuando tienen una infección de piel y la glomerulonefritis se presenta de 3 a 6 semanas después de esta infección. Dentro de la patogenia, se proponen mecanismos que lleguen al daño glomerular que da los síntomas. Entonces, hay un depósito inmunocomplemento que tiene los componentes antigénicos del germen, formación de complejos inmunes en el lugar resultante del depósito de componentes antigénicos del germen, formación de complejos inmunes promovidos por anticuerpos que tienen la reacción cruzada con los antígenos y alteración de antígenos renales normales que desencadenan la reacción autoinmune. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Durante la infección con el estreptococo,
El estreptococo tiene un antígeno de superficie. La inmunoglobulina llega a agarrar el antígeno de superficie y se forma un inmunocomplemento. Ese inmunocomplemento viaja y se deposita en el glomérulo. Se deposita en la membrana basal entre los pocitos. El complemento C3 detecta esto y intervenciona. Hace un llamado promoviendo la acumulación de células y engrosando el paso hacia la cápsula de Bowman y dando un daño glomerular. Durante ese engrosamiento, el paso de la cápsula de Bowman, la filtración se ve afectada. Entonces puede presentar oliguria. Como hay un aumento, como no se está filtrando, hay una retención como de volumen en arteriola, entonces me da precipitada la formación de la hipertensión. Y el daño glomerular daño mesangial es el que me suele producir la hematuria, la fuga de los glóbulos rojos y de las proteínas. Por eso se presenta. En el examen físico de este niño vamos a necesitar la historia clínica porque va a estar el historial de la infección previa. El niño suele aparecer con edema periorbitario, parecido al del síndrome nefrótico. Y cuando estamos tomando los signos vitales, vemos que el niño está teniendo una hipertensión. Entonces ya ahí estamos de nuevo agarrando que tiene el historial, tiene edema, hipertensión en signos vitales. Y cuando hacemos un laboratorio y hacemos un hemograma, vemos que en el hemograma ah, hay otras alteraciones. En el sedimento urinario, cuando hacemos el ego, vemos que hay eritrocitos, hay cilindros y hay proteinuria, pero esta proteinuria va entre 4 a 40 miligramos por superficie corporal por hora, porque como ya dije, más de 40 miligramos es un signo nefrótico. El complejo C, como tiene, como expliqué acá, que hace una intervención, entonces se disminuye. Y para la detención de que sea posinfecciosa, hacemos detección de anticuerpos contra el estreptococo. Podemos hacer una radiografía de tórax o para analizar si el niño está presentando edemas. Ok, ¿cuál es el tratamiento para esta glomerulonefritis? Bueno, primero el tratamiento de la hipertensión y el edema. Se utilizan diuréticos. Esto es para restablecer la diuresis, para disminuir el edema y para restablecer la presión arterial. Se da furosemida 4 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. Y si la hipertensión ya se nos está presentando más resistente, podemos dar vasodilatadores, perdón, que es la hidralazina de 0,2 a 1 miligramo por kilogramo por dosis cada 6 a 12 horas. O intramuscular de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas, de ser necesario. Y si fuera necesario, entonces también podemos dar antibiótico para el estrepto, que sea la penicilina benzatínica con 50 unidades por kilogramo. Perdón, millones de unidades. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos la glomerulonefritis membrano proliferativa, la glomerulopatía por C3. Esta tiene una sintomatología parecida a la glomerulonefritis, pero hay un mayor presencia o mayor dominancia del C3. Y la nefropatía por IgA se suele presentar después es de infección respiratoria y el C3 se encuentra normal. La enfermedad de Alport cursa con más hematuria y la glomerulonefritis secundaria de enfermedades sistémicas, ya sea, por ejemplo, como lupus. Ok, las complicaciones de la glomerulonefritis suelen ser más diferentes, ¿verdad? Tiene la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal aguda,
la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión arterial sostenida y la proteinuria sostenida. Pero en general, la glomerulonefritis tiene un muy buen pronóstico para los niños. Ellos se suelen recuperar y no presentan tantas recaídas, no presentan recaídas como si lo estaba presentando el síndrome nefrótico. Las complicaciones son diferentes. Bueno, esta es mi bibliografía y muchas gracias.